Bueno, este es el estudio, la segunda parte del capítulo 6 de la carta a los hebreos. Y les estaba yo comentando acerca de lo que el autor de la carta nos ha estado compartiendo. A partir del estudio anterior comenzamos a analizarlo y, y hemos estado entendiendo el tema de la salvación acerca de por qué es eterna, por qué en ocasiones hay cierta confusión y por qué razón la salvación, como en ocasiones se dice, se pierde. Quizás tú te has hecho esta pregunta porque en ocasiones también pudiera haber personas que consideran que no merecen el perdón de Dios, que en su vida han hecho tales pecados que consideran que no merecen el perdón de Dios, que quizás no tienen ellos esperanza, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos pues están involucrados, están muy relacionados, porque tiene que ver con la salvación, que, y la salvación pues está totalmente vinculada con el sacrificio del Hijo de Dios, la muerte y resurrección, su sangre. Entonces, recordemos que desde los versículos anteriores, el autor de la carta ha, ha estado haciendo una serie de comparativas acerca de, del Mesías, de su obra, de su ministerio, en relación al Antiguo Testamento, a la Torá. Desde el Génesis, la ley sacrificial, los sacrificios, el sumo sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec a cargo de Yeshua. Así es de que toda esta comparativa que ha hecho el autor de la carta va encaminado a un propósito, efectivamente. Y en este punto del capítulo 6 es importantísimo que a nosotros ya para este entonces nos quede muy claro por qué razón la salvación que una persona ha recibido es eterna y por qué en ocasiones la gente se confunde. Y todo esto, por supuesto, que tiene que ver también con un aspecto de una predicación equivocada, mensajes equivocados que, que buscan la aceptación de las personas. Jesucristo no buscó eso. Dios no busca eso. Lo que busca, lo que quiere, lo que anhela Dios es que todo mundo se salve. Eso es lo que quiere. Pero no a costa de los caprichos de las personas, no a costa de las preferencias de las personas. ¿Por qué? Porque lo que deciden las personas, los caprichos, los deseos del corazón de las personas, no es lo que nos va a permitir recibir la salvación. Y ese es el tema por el cual, es la razón por la cual muchas veces hay confusiones en ese sentido. Entonces, de repente la gente dice, bueno, es que la salvación no se pierde, por eso murió Jesucristo, murió por mí, entonces no me tengo que preocupar. Y continúan con su vida y, y ya, o sea, y eso es todo para ellos. Pero hay un error que no se les comparte a estas personas porque en ocasiones tiene que ver con una manifestación que les dijeron, pues tienes que decir esto, tienes que expresar esto, ¿no? Acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo. Y una serie de expresiones, declaraciones, y ya. Y la gente está creída que eso fue todo. De hecho, la primera vez que me hablaron del Evangelio, me dijeron eso y yo lo creí tal cual. Pero pues yo seguía con mi vida como si nada. Eso fue todo. O sea, yo les hablo de mi propia vida, de mi propia experiencia común y corriente, como cualquier persona,
que tiene una vida común y corriente, y eso es lo más natural, se entiende como se escucha. Y si ese fue el mensaje que te dieron, déjame decirte que hay algo mucho más importante, mucho más profundo que olvidaron decirte, y tiene que ver precisamente con el aceptar realmente, con el entender el concepto bíblico de creer, que está ligado totalmente con el concepto bíblico de la fe. Entonces, estuvimos analizando en el estudio anterior por qué razón la salvación es eterna. Y analizamos 3 versículos. Voy a leer los 3 versículos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante. Y entendimos esta palabra, ¿recuerdan? La palabra rudimentos la entendimos muy lejos de lo que se entiende en nuestro idioma. Tiene que ver precisamente con lo principal, lo que nos manda, lo que nos rige, lo más importante, la doctrina del Mesías. Dice, y cuando dice dejando ya, o sea, no significa que te olvides, no significa que nos olvidemos de ello, sino que okay, ya lo entendimos, ya lo recibimos, ya lo comprendimos y lo estamos viviendo, entonces avancemos adelante. No te quedes ahí, no te quedes con esos conceptos sin avanzar, porque eso es la base, es lo principal, el sustento, el cimiento de tu fe, los rudimentos del Mesías. Entonces dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, lo que nos está exhortando el autor de la carta es ir hacia la perfección. Ya recibimos esta doctrina, ya la hicimos parte de nuestra vida. En ese sustento es como nosotros vivimos, y eso es justo lo que transforma tu vida, cambia tu vida. Entonces vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Y bueno, el tema aquí, pues es de que a nosotros nos quede claro que hayamos entendido que la salvación eterna pues jamás dependió ni va a depender de nosotros. No puede depender de ti, tu propia salvación. ¿Por qué? Porque esa fue la razón por la que el Hijo de Dios tuvo que morir. Porque su sacrificio fue el único medio para el perdón de los pecados del mundo. Y comprendimos entonces la razón por la que el apóstol Juan hizo esta diferencia entre quienes creen y los que no creen. Entonces tienes que preguntarte por qué hizo esa diferencia el apóstol Juan. Entonces no es lo mismo para todo el mundo. Bueno, una vez más, vuelve a leer Juan capítulo 3, verso 16 en adelante, hasta el versículo 20. Y te vas a enterar por qué razón hace esta diferencia el apóstol Juan. Entonces de ahí partimos para entender que efectivamente cuando hemos tomado la decisión y esto ya te toca a ti, Dios no te va a obligar. Tú debes tomar la decisión de recibir en tu vida el beneficio del sacrificio de Jesucristo, de Yeshua. ¿Con qué propósito? Para el perdón de tus pecados. Y en consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que esta decisión que tú estás tomando debe implicar un cambio en el rumbo de tu vida. No puedes continuar con el mismo tipo de vida porque
no haces diferencia, no estás realmente creyendo. Aquí vamos con el concepto bíblico de creer. No es simplemente un aspecto en tu mente, sino que tiene que ver con vivir, con hacer. Creer es hacer. Entonces esto significa que a partir de entonces, de este cambio de tu vida, verdaderamente crees, ¿sí? Como todos hemos creído y hemos recibido verdaderamente la salvación. Ahí está el punto. En el momento que tomas la decisión de hacer efectivo el sacrificio, la muerte y resurrección de Jesucristo, porque el propósito de esa obra maravillosa de amor fue para tu salvación, pero tú debes de aceptarla en tu vida. Y aceptarla en tu vida implica no un aspecto en tu mente solamente, ¿no? Sino que la manifestación de que aceptaste este sacrificio, este, esta ofrenda de Dios para el perdón de tus pecados, debe de manifestarse en hechos tangibles. ¿Cómo? Cambias el rumbo de tu vida. Comienzas a pensar, a trabajar. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí el autor de la carta habla precisamente de la tierra, sigue usando esta analogía, estos ejemplos claros con la naturaleza acerca de trabajar la tierra, ¿sí? Los labradores, la lluvia. Entonces es bien importante que nos quede muy claro esto, ¿sí? Para poder continuar y poder entender mucho mejor lo que el escritor ha querido transmitirnos a través de esta carta. Entonces, mientras que por otro lado, por ejemplo, también comprendimos que aquellos a los que se refiere el apóstol Juan como quienes no creen, como él lo afirma, ya han sido condenados. ¿Te das cuenta cómo es que no es que Dios no quiera salvarte? No, es que tú tienes que tomar la decisión. Es por ello que efectivamente la salvación, cuando ha sido recibida en verdad, entonces no se pierde. Pero cuando ha sido recibida en verdad, y ahorita vamos a ver algunos casos, ejemplos, ¿por qué, en qué casos no es así? Porque pudiéramos generalizar y decir, no, pues ya, pues todos somos salvos. ¿Por qué? Porque somos creyentes, estamos en la fe, guardamos el Shabbat, los mandamientos del Señor. Te vas a dar cuenta que no necesariamente es así. Y vas a recordar las palabras de Pablo. Cuida tu salvación con temor y temblor. La reverencia, el respeto, lo que verdaderamente implica la salvación. Entonces, cuando entiendes esto, la verdadera salvación no se pierde. Y, y no por un aspecto emocional. Es decir, cuando ha sido la salvación recibida en verdad, entonces no se pierde. Porque el cambio de nuestras vidas fue por obra del Espíritu de Dios. Intervino el Espíritu Santo. Y no fue por un aspecto emocional. Fíjate bien, este cambio que vemos en muchas personas puede deberse a dos aspectos. Uno, en donde verdaderamente intervino el Espíritu de Dios, pero eso no lo vas a saber tú. Y otro, en donde intervino el éxtasis espiritual, un aspecto espiritual intenso, muy fuerte en la persona, que le provoca un cambio. Pero tú no lo puedes ver. Una vez más, no podemos juzgar para condenación o para salvación. Nosotros no somos
quién para eso. Entonces debemos entender que un cambio que deriva de un aspecto emocional no permanece. No permanece, y el problema aquí es que en uno y en otro caso, como yo les mencionaba, puede haber un éxtasis espiritual. Y yo creo que es normal. Yo creo que tú y yo lo hemos vivido. ¿Sí? Y eso es muy normal, es muy natural. ¿En qué momento el Espíritu de Dios interviene para confirmar la transformación en la vida? Pues solamente Dios lo sabe. No depende de ti. No depende del que quiere, del que corre, sino del Señor. Entonces, aquí es donde nosotros debemos comenzar a poner los pies en la tierra. Ok, no es, fíjate bien lo que te voy a decir, no es que esté mal el tema de la emoción. Pues estás vivo, corre sangre por tus venas, y en el momento que entiendes lo que hizo Jesucristo a través de esa cruz, cuando entiendes la cruz, pues por supuesto que hay un éxtasis en tu vida, un éxtasis espiritual. Y esta emoción tan impresionante, por supuesto que te va a hacer incluso querer tomar decisiones. Bueno, hace algo que nos da mucha risa a mi esposa y a mí, es que hace algunos años, fuimos a un concierto de adoración y, de un artista, pues, muy famoso. Y resulta que al final del concierto hacen una invitación para ir a las naciones. Imagínate nada más. Y entonces, pues yo estaba en este éxtasis espiritual impresionante y dicen, levanten la mano porque les van a hacer llegar esto y aquello y se van a registrar y los vamos a mandar a las naciones. Así, tal cual. Y yo levanté la mano y bien emocionado dije, yo voy. Yo quiero servir al Señor. Mi corazón en ese momento era muy sincero, te lo puedo asegurar. Y hoy nos da risa. ¿Por qué? Lo recordamos mi esposa y yo. Y nos da mucha risa. ¿Por qué? Porque no estaba en una situación real en ese momento. Pues yo ya estaba casado, estaba con mis hijos, yo tenía mi trabajo y entonces pensé, dije, ay, y luego, ¿y qué va a pasar con mis hijos, con mi esposa, el sustento, todas las responsabilidades que por supuesto ya tiene un hombre casado? Entonces en ese momento como que esa emoción comenzó a tomar su nivel en relación a la realidad de mi vida. Y entonces entendí que no podía. O sea, te estoy dando un ejemplo de mi propia vida, de lo que yo viví en ese momento, en aquella ocasión, ya tenía muchos años. Pero es muy normal. Y no significa que sea una mentira, no. No significa que la gente finja, no. Pero es muy necesario, es muy importante que a esas personas que están teniendo esta emoción, este éxtasis espiritual, se les continúe ministrando a fin de que este aspecto emocional llegue a un nivel de cordura en su realidad. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando no ocurre eso? Hay gente que se va, ¿eh? Hay gente que deja todo. Hay gente que deja familia. Comete el gran absurdo de dejar incluso a su esposa, a sus hijos, porque piensan que tienen un llamado.
y ya se sienten Pablo, ¿no? Ya se sienten y no entienden la realidad. Te estoy explicando todo esto para que entiendas que es muy normal. No está mal, no ha habido nada malo en eso, en el aspecto de la emoción, en que llores, en que te tires al suelo, por haber entendido lo que hizo el Señor contigo. Y a mí me pasa, me sigue pasando. Pues claro que no está mal, pero tienes que entender que eso, el aspecto emocional en tu vida jamás debe irse de tu vida. Eso es hermoso, pero algo que tiene que ir acompañado y sobrepuesto es la verdadera fe, el creer verdaderamente. Es decir, cuando estás en la calle, cuando ya no estás con los hermanos, cuando ya no estás con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, sino estás en la calle, ¿cómo te comportas? ¿Qué es lo que hablas? Eso es lo que verdaderamente ahí es cuando entra la realidad de tu vida y cuando tú mismo puedes decir, creo, o realmente, pues creo, pero todavía me falta. Y te justificas a ti mismo. Pues nos falta a todo el mundo, claro que sí. Nadie es perfecto. Pero es cuando las personas se dan cuenta que en realidad pues no son lo que verdaderamente quisieran ser. Y para lo único que les alcanza es para aparentar en la familia, con los hermanos en la fe, en la congregación, los sábados. Y fuera de ahí, eres como cualquier gentil. Es decir, cualquier persona que no ha entrado al pacto, que no es parte de. Y ese es el problema, ¿sí? Cuando no se entiende este aspecto. Entonces el aspecto emocional debemos aprender a separarlo de la verdadera fe, de verdaderamente creer. Debemos entender que la emoción no es permanente y por lo tanto la salvación de la que habla el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 16, en su evangelio, no ocurrió en esas personas, ¿sí? Unos y otros se emocionaron, sí, podemos ver lo mismo, sí, pero hay quienes simplemente después de ahí deciden continuar con su vida. Y hay quienes después de ese momento entendieron que su vida tiene que cambiar. No pueden seguir viviendo como seguir haciendo las cosas que estaban haciendo, porque ya entendieron que está mal. Y ya entendieron el beneficio de ese cambio. Entonces ahí comienza la verdadera transformación de aquella persona. Mientras que aquella otra que sí se emocionó y brincó y lloró, pues después de un tiempo vuelven a su vida común y corriente y en ocasiones es peor. Muchas veces nos ha causado sorpresa y quizás no entendemos por qué las personas después de haber visto la manera en que se expresaban ellos mismos su amor por Dios, después de un tiempo, a veces años incluso, sus vidas volvieron a ser como antes de conocer a Dios. Y muchas veces sus vidas son peores que antes. Y entonces nos causa sorpresa, eso nos espanta. Dices, ¿qué pasó? Pues bien, esa es la diferencia tan importante que hace el apóstol el apóstol Juan, acerca de los que verdaderamente creen para salvación. Porque creer en el Hijo de Dios jamás dependerá de un momento de éxtasis espiritual o emocional, ni de un mensaje motivacional, porque el vínculo entre la incredulidad o, la, o el que cree y la fe, el creer y la fe, el vínculo es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces,
tiene que intervenir el Espíritu de Dios para que esta obra sea confirmada. ¿Y qué significa? Que si en ese mismo momento no ocurrió en tu vida, ya jamás va a ocurrir. No significa eso, por supuesto que no. Pero tienes que anhelarlo verdaderamente. Tienes que verdaderamente anhelar. Solamente Dios sabe el momento en que tú estás dispuesto para recibir su Espíritu en tu vida. Por ello debemos entender con claridad que la obra del Mesías en la cruz es suficiente para salvar. No entender esto muchas veces les provoca a las personas confusión porque consideran que la muerte de Jesucristo no fue suficiente para darnos salvación. Sin embargo, entendiendo el sentido correcto de las palabras de los apóstoles, la salvación es un regalo que solo lo reciben quienes están dispuestos para cambiar sus vidas y están dispuestos a dejar el pecado. Recuerda, ¿qué es lo que tienes que dejar? Lo que no le agrada a Dios. Todo eso es pecado. Todo lo que no le... ¿Y cómo lo vas a saber? ¿Vas a buscar a alguien que te diga? No, eso sería un error. Tú puedes saber qué es lo que no le agrada a Dios si te vas al instructivo de Él, que Él mismo diseñó. Vete a la palabra de Dios y lee los mandamientos primordialmente, los primeros mandamientos, ¿sí? Y vas a entender todas las cosas que no le agradan a Dios y lo que le agrada a Dios. Y después te vas a los profetas para que también entiendas los segundos mandamientos, por decirlo así, que Dios le dio a su pueblo. Y después te vas a los otros mandamientos que vas a poder ver en las palabras de Jesucristo. Que no son otros, simplemente son entendidos de una forma diferente. Son entendidos correctamente. Pero muchas veces para poder entender las palabras de Jesucristo, tienes que entender el origen. Él siempre nos remitió a la Torá. Entonces, tienes que estar dispuesto a cambiar tu vida. Juan capítulo 8, verso 10. Fíjese lo que ocurrió con aquella mujer que estaba siendo acusada de adulterio. Dice, enderezándose Yeshua, versículo 10 en adelante, enderezándose Yeshua, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es fundamental que lo entiendas. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, no te vino a condenar a ti. Tú te estás condenando a ti mismo quizás porque ya te está cayendo el peso de la conciencia de las cosas que has hecho mal y quizás consideras tú mismo que no mereces el perdón de Dios. Pero no es Él quien te está condenando, eres tú mismo. Entonces tienes que entender esto que hizo Jesucristo con aquella mujer, ¿sí? Porque cuando una persona conoce la obra y el propósito de la cruz, así como la mujer adúltera cuyo pecado merecía la muerte, de acuerdo a la ley de Moisés, toda persona recibió el mismo perdón, igual que ella. Tú y yo, todos, hemos recibido el mismo perdón y el mismo mandamiento. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo lo debes de entender esto? Yeshua, Jesucristo, te dice: ni yo te condeno. Ve y acepta la salvación que yo te ofrezco. Porque es el no pecar más implica un cambio, implica verdaderamente creer en Él. Entonces lo que te está diciendo: acepta la salvación que es por mí.
Y el verso 4 de Hebreos 6 dice, porque es imposible. Vamos a leer del 4 al 6 para entender esto que está poniendo el autor de la carta como un ejemplo. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El autor de la carta a los Hebreos está citando algunas características de los que creen y al mismo tiempo advierte que es imposible para los creyentes, aquellos que han recibido la salvación eterna por la gracia de Dios y después caer. Entonces, como lo mencionamos, muchas veces las personas hacen declaraciones sin considerar las consecuencias de lo que están declarando. Lo hacen muy a la ligera. El escritor de la carta está presentándonos un caso hipotético y debemos entenderlo en el sentido de que no existe persona alguna en el mundo que cometa algún pecado y que por estar en esa situación no merezca recibir el perdón. Fíjate qué importante es esto. No hay una persona en el mundo que cometa pecado a menos que no sea la blasfemia en contra del Espíritu de Dios, con esa excepción, porque lo mismo lo dijo el Jesucristo, pero cualquier otro tipo de pecado y que considere que no puede recibir el perdón de Dios para recibir la vida eterna. Entonces, así es de que lo primero que tiene que ocurrir es que las personas entiendan que a pesar de su vida de pecado, tienen la oportunidad de ser perdonados por Dios. Y que lo único que tienen que hacer es aceptar al Mesías en sus vidas como Señor. Y eso es mucho. O sea, no es así, no es cualquier cosa. Aceptar a Jesucristo en tu vida como Señor, ¿qué significa? Que te sometes a su guía, a su instrucción, a su enseñanza, a sus mandamientos. A vivir como Él te está diciendo que vivas. Así como lo hace un pastor con su rebaño. Y a partir de ese momento, lo más maravilloso es que ya no depende del creyente el ser salvo. Ya no. Sino que esa es la obra del Señor por causa del nuevo pacto. Porque es Él quien va a hacer que las ovejas, va a impedir que las ovejas se pierdan. Entonces, bajo esta perspectiva, una vez más la pregunta es, ¿quiénes son ovejas? ¿Y quiénes son las ovejas del pastor Yeshua? ¿Y quiénes no son sus ovejas? Entonces analicemos algunos pasajes. ¿Qué les parece? Vamos a analizar algunos pasajes de las Escrituras que nos recuerdan esta diferencia entre unos y otros, para que nos quede claro que no es el Mesías quien hace la diferencia entre las personas. No es Él quien hace diferencia, sino que la diferencia la hace la decisión que toma cada persona acerca de si quiere ser oveja, es decir, si quiere ser salvo o si decide no serlo. Juan capítulo 10, verso 22 en adelante. Vamos a leer esto y te voy a pedir que recuerdes lo que hace un momento yo te estaba comentando acerca de muchos que dicen creer, que conocen la escritura, que conocen los mandamientos, que viven, que hacen los mandamientos a su entender, etc. Pero
no son ovejas. Y dices, podrá ser esto una contradicción acá en tu mente, pero te lo voy a demostrar con la propia escritura. Acompáñame en tu Biblia. Juan capítulo 10, a partir del verso 22, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, lo que hoy en día se conoce comúnmente como la fiesta de Hanukkah. Era invierno y Yeshua andaba en el templo del pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿quiénes le rodearon? Judíos. ¿Era cualquier tipo de judío? Eran judíos religiosos. Lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. ¿Se dan cuenta? Que eran judíos que entendían quién era el Mesías y cuál era el propósito del Mesías de acuerdo a todo el Antiguo Testamento, lo que ellos conocían. Verso 25. Yeshua le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. A ver, yo te voy a preguntar una cosa aquí. ¿Por qué dijo esto Yeshua? Eran judíos religiosos que todo el tiempo estaban en el templo, en la casa de Dios. Ellos cumplían los mandamientos, hacían oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les está diciendo, ustedes no son de mis ovejas. ¿Él hizo la diferencia o la hicieron ellos? Fíjate bien una vez más. Vamos a leer. Pero vosotros no creéis. Aquí está la decisión. ¿Quién está haciendo la diferencia? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí dice, aquí aclara, ¿quiénes son sus ovejas? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? ¿Qué les dijo a estos judíos? Jesucristo era judío. Eran sus hermanos. Eran de su pueblo. Y eran religiosos. Todo el tiempo estaban en el templo. Bueno, ¿qué les dijo? ¿Qué debes entender aquí? Bueno, ustedes están tomando la decisión de no oír mis palabras. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué significa esto? Que una vez que escuchas la voz, que una vez que conoces el mensaje de Jesucristo, haces lo que Él dice. Ese es el creer, verdaderamente creer. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Aquí está el punto. La vida eterna el Señor nos la da porque ese fue el propósito de su sacrificio. Pero Él no decide quién sí, quién no, simplemente porque lo decida. No. Tú debes creer. Es decir, como lo hizo Juan, como lo dijo Juan desde el principio, como lo vimos, Juan 3:16. Entonces, en este pasaje vemos claramente que el propio Mesías es respetuoso de quienes deciden no creer, no escucharlo, no escuchar su voz. Quienes deciden que no es su pastor, su Señor. Pero al mismo tiempo aclara que si no creen, entonces no son sus ovejas. Esto significa que estos judíos, aunque decían creer en Dios, en el Dios de Israel, en realidad tenían que dejar de hacer todo aquello que hacían creyendo que era lo que le agradaba a Dios.
debieron haber entendido que toda la vida que habían, todo lo que habían hecho, por generaciones enteras, no le agradaba a Dios y les estaba todo eso, toda esa carga de religiosidad que tenían en sus vidas, les estaba dejando fuera del redil, del verdadero rebaño del Señor. Y entonces eran considerados como no ovejas del Señor. Esto nos indica que toda persona que haya declarado con su boca y mantenga ante todos que es creyente, pero que sus acciones y su vida se mantienen en el pecado, solapan el pecado, etc., entonces aunque digan que creen, en realidad no lo son. Y por lo tanto, no son ovejas. Entonces, si te das cuenta, el creer es mucho más profundo, mucho más complejo de la idea de solamente creer, de hacer una declaración y ya. ¿Cuál es el problema de que muchas veces dicen en los ministerios, ¿no? Pues que hoy ganamos tantas almas para Dios. ¿Por qué? Porque lograron que las personas hicieran esa expresión. ¿Y realmente sucede así? Yo te pregunto. Tú dímelo. Tú tienes tu problema. Tú estás leyendo los pasajes de las Escrituras. Estás leyendo a los apóstoles, las palabras de Jesucristo. ¿Realmente crees eso? Creer es algo mucho más serio, mucho más complejo. Claro que sí, implica un cambio de vida, no es cualquier cosa. Y no hay magia, ¿eh? Cuesta mucho trabajo, te lo garantizo. Bueno, soy testigo. Cuesta mucho trabajo. Es un trabajo que nos va a durar toda la vida. Con eso te digo todo. No hay un tiempo en que digas, no, pues ya soy salvo y ya te sientas. No es cierto. Pues ¿qué dejaste de sentir? ¿Dejaste la carne? Todavía no. Recuerda las palabras de Pablo. La frustración de Pablo era entendible. ¿Por qué? Porque decía, este cuerpo de, me lleva al pecado. Mi mente y mi corazón dicen una cosa y mis pasos me llevan a desagradar al Señor. Por supuesto, es normal. Ese labrar la tierra en nosotros no va a terminar jamás. Grábatelo bien. Y ¿sabes qué? Hay que hacerlo con agrado, hay que entenderlo con agrado. Porque cada vez que logras arreglar algo que está mal en tu vida, es un logro, es un paso adelante. Y el Señor ve eso. Pero ¿qué pasa con quienes se descarrían? Ese es otro aspecto. Alguien que se descarría. Aquellas personas que quienes el Espíritu Santo verdaderamente obró en sus vidas para cambiar sus vidas después de conocer la obra del Mesías en la cruz. Pues por causa del pacto, el pacto renovado, que es a cargo del Mesías y no de nosotros, entonces se aplica la segunda parte del pasaje anterior que acabamos de leer, cuando Yeshua dijo que esas ovejas nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Fíjate bien qué importante es esto. Vamos a ver un ejemplo. Otro ejemplo en las propias Escrituras. Lucas capítulo 15. Capítulo 15, Lucas capítulo 15, vamos a leer a partir del verso 3. Dice así, entonces él les refirió esta parábola, está hablando de Yeshua y su enseñanza de la parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso.
Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan de arrepentimiento, que no necesitan de arrepentimiento. No significa que el Señor no se agrade de aquellos que no necesitan arrepentirse por ser justos. No significa que no se agrade. Pero ellos ya están tranquilos, están a salvo, están en el redil, están obedeciendo, están con el Señor. La preocupación del pastor son aquellos que se descarrían, que son ovejas, ojo, que son ovejas, pero que se descarrían. Son hipótesis distintas, tienes que aprender a diferenciar. ¿Quiénes no son ovejas? Esos no se descarrían, porque no son ovejas. ¿De quién se van a descarriar? Unos no son ovejas y otros sí son ovejas. Unos ni siquiera han entrado al redil, porque, volvemos al principio, no tomaron la decisión de obedecer, de escuchar la voz del pastor. Jesucristo se lo dijo a los judíos religiosos. Les he dado testimonio, les he dicho mis palabras, pero no creen. Y no creen porque no son mis ovejas. Pero ellos tenían que dar el primer paso. Aquí estamos hablando en esta hipótesis de Lucas de otra hipótesis. Estamos hablando de otro caso en donde ya son ovejas, pero se descarrían. Ahí va el pastor por esa oveja. Y en esto tiene una importancia impresionante el pacto renovado. Qué bendición que no es a cargo de nosotros, sino a cargo de aquel que vino a confirmarlo, Jesucristo. El sentido de esta parábola que estamos leyendo tiene que ver con quienes en su momento verdaderamente creyeron y en quienes el Espíritu de Dios obró para cambiar sus vidas, pero que por alguna circunstancia de la vida pecaron, ¿sí? Se descarriaron, se perdieron. Pues bien, por causa del pacto sellado por el Espíritu de Dios, esa persona en algún momento de su vida regresará al rebaño. ¿Cómo o en qué circunstancia? Eso no lo sabemos. Pero nada ni nadie le arrebatará de la mano del Padre, porque es oveja. En ese sentido, el pacto renovado que fue profetizado y confirmado por Yeshua es muy relevante para poder entender que habrá ovejas que se descarríen, esposos, esposas, hijos, hijas. Sin embargo, quienes han sido entregados a Yeshua, nadie los va a arrebatar. Y un ejemplo de esto nos lo dio Yeshua a través de la enseñanza de la parábola del hijo pródigo. Ahí mismo, para que entendieran el ejemplo de la oveja descarriada, aquella que fue el pastor y la encontró y se gozó, pues da un ejemplo de vida en los humanos, en aquellos que han sido entregados en la mano del Padre, para que no sean arrebatados jamás. Lucas capítulo 15, ahí mismo, en Lucas 15, más adelante, verso 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Fíjate bien, la secuencia de cómo es que un hijo decide
irse y pierde sus bienes. ¿Por qué? Porque decidió vivir perdidamente. Lo que nos está diciendo aquí en esta parábola de Yeshua es que el pacto, la educación, la bendición que había recibido como educación de vida, etcétera, modales, todo lo que había recibido como educación en casa con su padre, lo perdió. Porque decidió vivir perdidamente, desperdició sus bienes. No, estamos hablando más bien de bienes espirituales que de bienes materiales. Ese es el propósito de la parábola. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. ¿Te das cuenta? Nos está hablando de una bancarrota espiritual, de un quebranto espiritual tremendo de este hijo que decidió desperdiciar, echar por tierra la bendición espiritual, todo aquello que es vida verdaderamente, la verdadera riqueza de la que habla Yeshua. Pero nadie le daba ni siquiera algarrobas. Verso 17, y volviendo en sí, fíjate bien, aquí llega un momento en que Dios se compadece de este hijo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjate bien, hemos estado hablando de aquellas personas que consideran que por causa de su pecado no merece el perdón de Dios. Esto equivale a considerar que no merecen ser llamados hijos de Dios. Es lo mismo que ocurre en esta parábola, como lo está expresando el Señor. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Fíjate bien lo que hace el Señor. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Te das cuenta que la honra a los padres está ligada siempre a la honra a Dios? Tú no puedes decir en un momento dado que pues honras a tu padre pero a Dios no. No está bien, hay algo incompleto ahí. En esta expresión del hijo pródigo, en su arrepentimiento, él liga esta expresión de honra a su padre con la expresión de honra a Dios. Y por eso dice: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. ¿Te das cuenta? La muerte espiritual es justo cuando abandonas el pacto, cuando abandonas la cobertura de Dios.
La cobertura de tus padres es la cobertura de Dios. Entonces, cuando tú abandonas esto, estás decidiendo por la muerte espiritual. Entonces, esta alegría del Padre es expresada de esta manera, porque dice, hagamos fiesta porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y una enseñanza bien importante es esta. No vemos que el padre haya ido a buscarlo, el papá físico. No fue así. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? El padre tuvo que haber entendido esto, que este hijo estaba en pacto. Y que Dios es fiel. Dios es fiel a sus pactos y el pacto renovado del que hemos estado hablando es justo a cargo de aquel que prometió que ninguna de sus ovejas sea arrebatada de su mano. Entonces, la enseñanza es impresionante porque imagínate que el padre se queda con paciencia en su casa esperando que el hijo llegue a desear las algarrobas de los cerdos. ¡Qué tremendo! No es cosa fácil, ¿sí? Es algo bien difícil de imaginar. Que el padre tenga esa fe. Pero así debemos ser como papás. ¿Por qué? Porque el padre, que es el padre de nosotros, no va a dejar a nuestros hijos. Así es de que imagínate lo importante es verdaderamente creer para ti y para mí. Porque no solamente tienes que ver tú, sino los que vienen, los que dependen de ti también. Y los que en un momento dado, como en el caso, por ejemplo, mi esposa y yo, consagramos a nuestros hijos, hicimos pacto con el Señor. Entonces, en un momento dado, si ellos se descarrían, debemos tener la paciencia y la confianza, la fe en el Señor, de que Él no los va a dejar. De que sí, Él va a disciplinarlos, como disciplinó al hijo pródigo. Va a permitir que lleguen a entender hasta dónde. Por eso dice, fíjate bien, por eso dice, volvió en sí. ¿Por qué? Porque entendió hasta dónde había llegado por causa de su necedad, por causa de su mala decisión. Pero eso le toca a Dios y al hijo. Es un trato que el padre debe tener con tus hijos. Tú no lo impidas como papá. Eso no significa que ames menos a tus hijos. Claro que no. ¿Qué papá no daría lo que fuera, la propia vida por sus hijos? Pero te engañas si piensas que tú amas más a tu hijo que el propio Padre Celestial. Eso no sucede así. Y acabamos de verlo en estos dos ejemplos, a través de la oveja que se perdió y a través del hijo pródigo. Entonces la parábola nos habla de un padre que tiene dos hijos y el contexto es que uno de los hijos decide ser independiente para ya no estar bajo el gobierno de su padre, porque decidió tener una vida en el mundo y vivir como los del mundo. Esa es la verdad, ¿eh? Que no se engañen y que no te engañen. Y tú, papá, no te justifiques, no pienses cubrir las cosas, di las cosas y acepta las cosas como son. Punto, se acabó así la situación. Si tu hijo está en una situación así, pues entiende la verdad, porque entonces te va a costar más trabajo entender lo que Dios quiere hacer con tu hijo o necesita hacer con tu hijo. Finalmente, un hijo que hace eso decide vivir como los del mundo para tener una vida muchas veces de pecado. Y eso es lo triste. Bajo el concepto falso de la libertad, la independencia de los hijos, el libre albedrío, una serie de tonterías que ahora existen. Y muy contentos los papás predican eso.
Pero dicen que son creyentes. Pero todo eso tiene un mal destino. Y la enseñanza de esta parábola es que un hijo puede llegar a decidir mal en su vida y perderse y ser considerado como muerto por causa del pecado, pero Dios jamás dejará de tener paciencia, sino que como el padre del hijo pródigo, permanecerá esperando a que el hijo se arrepienta y en humildad busque regresar a casa, al pacto, al abrigo del Padre. Por ello la salvación es eterna. ¿Se dan cuenta de lo importante que implica entender esto? ¿Por qué razón la salvación es eterna? Entonces, y dice el verso 7 de Hebreos 6, porque la tierra que bebe la lluvia como muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces, en este pasaje, el escritor de la carta nos expone un ejemplo muy claro para poder entender lo que expuso en versículos anteriores acerca de lo que es imposible que suceda en un creyente después de haber recibido la bendición que describió en los versículos 4 al 5 de ese capítulo. Es imposible. De manera que la tierra que recibe la lluvia produce hierba que aprovecha a quienes labran la tierra, a quienes han trabajado en la tierra, es decir, a quienes han trabajado en su vida. Como lo comentaba hace un momento, no es fácil. ¿Qué implica trabajar tu tierra? ¿Qué implica trabajar, labrar tu vida? El propósito de este ejemplo es que para saber quiénes son creyentes verdaderamente, por si realmente son creyentes, las personas recibirán el Evangelio primeramente, y la prueba de que han recibido la salvación eterna es justamente el fruto, porque pues es justo lo que sucede con la tierra cuando es labrada, hay un fruto, como el fruto de la tierra después de haber recibido la lluvia. Y cuando habla de estos labradores, aquellos que trabajan la tierra, ¿sí? reciben la bendición de Dios, lo que significa es que una vez que la tierra recibe la lluvia, pues también hay que cultivarla, hay que tratarla a fin de que dé un buen fruto. Y en ocasiones es necesario podar las plantas. Eso duele. Quitar las hojas muertas, es decir, quitar las obras muertas. Tantas cosas que hay que hacer. No sé si tú tengas en tu jardín, en tu casa algún jardín, plantas, todo, etcétera. A mi esposa le gustan mucho las plantas. Y yo la veo cómo se esfuerza. Es un trabajo arduo en ocasiones. Y termina cansada. Y en ocasiones tiene que cambiar de una planta, de un lugar a otro, ponerla en una maceta, podarlas, regarlas, cortarle las hojas muertas. Es un trabajo arduo. Bueno, así es tu vida. Así es. Esto que nos está exponiendo el autor de la carta es justamente esto. Pero ¿cuál es el resultado? Bendición. Isaías capítulo 55, verso 10. Dijo el profeta, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán,
y será al Señor por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Este pasaje de Isaías nos habla del reino, ya del tiempo del reinado del Señor. Sin embargo, el escritor de la carta enseguida nos habla de esto precisamente, algo parecido a lo que era zarza, ¿sí? La ortiga, o sea, frutos inservibles, dice el verso 8 de Hebreos 6. Pero la que produce espinos y abrojos, hablando de la tierra que después de haber recibido el agua, es reprobada. O sea, ¿puede recibir el agua? Pues sí, porque el agua riega toda la tierra, sin excepción. El agua de la lluvia riega toda la tierra. No hay excepción, pero hay tierra que produce fruto y hay tierra que produce espinos y abrojos. Y esta es reprobada. Está próxima a ser maldecida. Y esto es muy importante, subraya esto. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué significa esto? Aquí está haciendo una advertencia, una alarma impresionante para todas las personas. Porque esto significa que si una persona es un creyente verdadero, como aquellos a los que se refirió el apóstol Juan, cuando habló de los que tienen vida eterna, porque sus obras son de luz y sus obras son hechas en Dios, entonces son como la tierra, que recibe la lluvia y dan buen fruto. Pero si sus obras son malas, significa que sus obras son como espinos y abrojos, porque lo que producen es inservible. Significa que esa persona solo repitió con su boca haber creído para vida eterna. Pero en su vida no hay evidencia de la salvación y están próximas a ser maldecidas porque su fin será ser quemada. Está hablando de Apocalipsis. El autor de la carta a los Hebreos nos está hablando de lo que escribió Juan en la revelación de Jesucristo, en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque habla del infierno, aquellos que serán lanzados al fuego eterno. Será quemada, dice. Pero dice, fíjate bien qué importante, están próximos. Y esto es muy importante. Porque al decir está próxima a ser maldecida, significa que la implicación es que esas personas están próximas, pero no condenados aún. Es muy importante esto. Una vez más, si tú eres de las personas si tú estás escuchando este mensaje y alguna vez has considerado que eres muy pecador o pecadora y que consideras que no mereces el perdón, que no puedes, Dios no te puede considerar hijo o hija, pon atención a esto que escribió el autor de la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque al hablar de proximidad significa que aún no llegas a un camino sin retorno. Porque aún hay esperanza y eso es maravilloso. Y esto significa que aún pueden arrepentirse de sus obras muertas. Si están a punto de morir, acerca de la muerte, pero aún no están ahí porque hay esperanza. ¿Qué significa esto? Bueno, siempre hay esperanza. Y el Señor es paciente. Muchos entienden antes, muchos después. Muchos entienden antes de padecer, muchos entienden hasta que cayeron en bancarrota. Pero lo maravilloso es que siempre hay esperanza.
Si tú has recibido el Evangelio, significa que conoces a Yeshua, a Jesucristo, y conoces su obra en la cruz y lo que hizo por ti. Entonces es importante que estés consciente de que el Espíritu Santo ha obrado en tu vida a través de él, pero si no estás seguro de ello, entonces ora al Señor. ¿Y qué le puedes decir en tu oración? Señor, Dios, dame la convicción de que tu Espíritu ha obrado en mi vida. Muéstrame mi pecado para que pueda arrepentirme de corazón porque anhelo agradarte. No temas a que el Señor te muestre tu pecado, porque es la única manera en que vas a poder arrepentirte para recibir el perdón del Señor. Si tú le pides esto al Señor de todo tu corazón, Él te mostrará aquellas cosas que no le agradan. Pon atención y Él te lo va a mostrar, a fin de que verdaderamente comiences a vivir creyendo en el hecho de que Él desea darte vida eterna. Si tú eres de las personas que se han mantenido alejadas de Dios porque piensan que Dios no te va a aceptar, porque te consideras de los peores pecadores, déjame decirte que estás equivocado o equivocada. Porque Dios entregó a su Hijo para que tú seas salvo y no lo envió para condenarte. Jesucristo no te condena, sino que verdaderamente quiere tu salvación. Y aunque no hayas dado frutos aceptables, piensa en esto. La planta que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Pero tú aún tienes tiempo de venir al arrepentimiento y cambiar mientras tengas hálito de vida. Si aún tienes aliento dentro de ti, no importa cuántas espinas y cardos hayas tú producido en tu vida, si te arrepientes de tus pecados y confías en la sangre, en su muerte y en su resurrección de Jesucristo, Él te salvará. Así es de que proclamemos la salvación eterna por la gracia de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos escribió esto. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús, que Jesucristo, que Yeshua el Mesías es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que le cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén.